vamos para la conferencia, esta es la conferencia número 29. El tema, ¿verdad? El tema se había escogido de qué es el infierno y quién es Satán, cómo podemos entender, ¿verdad?, estos conceptos. El Creador habla de un lugar de sufrimiento o un paraíso en el cielo, y quién es Satán. Antes de comenzar, vamos a hacer la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Por aquí quiero empezar, ¿verdad?, por Berechit. Seré breve, tengo varias cositas escritas bien interesantes. Tengo algunos estudios también que se había hecho, pero pues quiero comenzar con algo fresco. Berechit 2.8. Berechit 2.8. Yo creo que aquí es donde sacan, ¿verdad?, todas las historias del huerto del un paraíso en el cielo, de los animales dóciles y donde no hay maldad. De aquí este texto es manipulado y adulterado por los hombres para crear religiones y dogmas y controlar masas. Yo creo que el mundo fue creado para nosotros y para nuestra descendencia, ¿verdad?, como dice aquí. Y había plantado el Creador Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó. Yo sé y entiendo, ¿verdad?, de que el Creador hizo la tierra para nosotros, para vivir nosotros. No creo ese término de que vamos a vivir en un cielo. Yo creo que el cielo ¿me escuchan bien? Perdón. ¿Alguien me escucha bien? Sí, escuchamos fuerte y claro. Sí, estamos. Ok, gracias. Se escucha bien. Sí, ok, gracias, perdone. Ok, y yo entiendo, ¿verdad?, que como dice aquí en el texto, creo que es Isaías 66:1, dice: el Creador ha dicho así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde quedará esta casa que me habéis edificado y dónde quedará este lugar de mi reposo? O sea, prácticamente, ¿verdad?, la tierra no puede resistir la presencia del Creador. El Creador está diciendo que la tierra es el estrado de sus pies. El Creador está fuera del tiempo. O sea, decir que el Creador está dentro de nuestro sistema del tiempo es algo como absurdo, es poner al Creador como que pequeño. Es por eso que de mi parte yo descarto por completo que él tenga algún tipo también de rival, él tenga algún tipo de lugar como para el hombre hacer cuando hace lo malo. Tengo claro de que el Creador hizo todo en la tierra para el hombre. O sea, y también veo que cuando el Creador le pone a esa persona que de cierto morirá, porque hay pecados que son pecados de muerte, como blasfemar el nombre del Creador, creo que también, y pienso bien claro, de que esa alma también será destruida. Eso lo vemos en Ezequiel 18. El Creador es algo que está fuera de nuestra capacidad para poder entender. Por eso es que nos da su ley para poder, ¿verdad?, entender lo que está ahí. Y yo creo que si nos vamos más fuera de eso, nos podemos volver un poco mal, perdiendo como que la razón de ser y de entender. Voy a seguir con la misma ronda para, ¿verdad?, seguir dando la oportunidad a otro. Continuamos con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, bueno, yo quería leer un poco acerca continuando con lo que tú estabas hablando. Acá en el Salmo 37, donde dice, Salmo 37, versículo
A ver, 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene los justos. No, el 18. Dice que la heredad, conoce el Eterno los días perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Ya, pero hay otro que es el versículo 27. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Hay otro texto también aquí mismo que iba a empezar con otro, por el otro lado, con el tema del Satán. Por eso no tenía aquí los textos. Pero mira, voy a seguir con el tema del Satán para no perder. Que en el tema que en el judaísmo, nosotros, como el judaísmo estrictamente monoteísta, nosotros no creemos que haya un enemigo para el Eterno. Nosotros creemos que el Eterno es todopoderoso y que nadie puede rebelarse contra sus planes. Esas ideas de que hayan personas que puedan rebelarse contra él vienen del mazdeísmo, por ejemplo, del zoroastrismo. Acá en Job capítulo 37, versículo 23, dice que Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. El Eterno entonces quiere que nosotros seamos humildes, que reconozcamos su soberanía, y esa soberanía incluso la reconocen los mismos ángeles. Acá en el Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid al Eterno, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces aquí dice que los ángeles obedecen al Eterno, obedecen la voz de su precepto. Bendecid al Eterno, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Quiero leer también el Job, capítulo 38, versículo 7. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, acá yo entiendo que está hablando de los ángeles también, que cuando el Eterno estaba creando todas las cosas, dice aquí el versículo 6, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, hablando del planeta. Después dice: quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno. Entonces aquí está hablando de que estos ángeles estaban glorificando al Eterno como cuando Él creaba todas las cosas. Sigamos con la línea. Gracias, Eri, por el aporte. Quería abundar aquí de Devarim 32-39, donde dice, ¿verdad?, para entender que solo el Creador es uno. Vemos, dice, Devarim, Deuteronomio 32-39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo alzare a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si amolare el resplandor de mi espada y mi mano arrebatará el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Aquí más que claro, podemos ver que el Creador no tiene como que otros dioses, no tiene a más nadie en su poderío, solamente Él, como mencionó Eri aquí en los Salmos. Toda su grandeza, y verdad, y que mencionó Job, toda su grandeza, todo lo que hizo es para adorarle y exaltarle. Los mismos emisarios hacen reverencia al Creador y ellos obedecen a la voz de su precepto. Es que esto queda más que claro que no hay más nadie, y que la palabra también, Satán, viene de una descripción que significa adversario. No es un nombre ni un título, y muchas doctrinas han creado estos tipos de nombres para fundar miedo, para fundar religiones, fundar sectas y un sinnúmero de cosas. Pero esto es más que claro, ¿verdad? Para los caraítas que entendemos y escudriñamos esta escritura, damos por rectitud de que esto lo que significa es una descripción de un emisario que viene a hacer algo, como esos emisarios que han salido, que han sido por boca de ciertos profetas para hacer, ¿verdad?, para hablar mentiras y un sinnúmero de cosas. Pero
quería comentar eso. Seguimos con la misma línea. Adelante, Ilian. Sí, adicional a lo que, ¿verdad?, ya han mencionado, que recalcar ¿verdad?, y entender que los emisarios juegan un papel fundamental aquí en la tierra. Ellos son los representantes ¿verdad?, del Creador aquí en la tierra, y todos ellos son subordinados del Creador. O sea, ellos están sometidos a las órdenes y la voluntad del Creador. Y otro detalle bien interesante que lo acaban de mencionar es que entender el significado de la palabra cuando se utiliza en el Tanaj, ¿verdad?, cuando se utiliza la palabra Satán, que tiene que ver, o sea, significa adversario, enemigo, acusador, hostigador, opositor, engañador, que son, esa palabra no es que sea un nombre, sino como que atributos de ese emisario que va a ejecutar la orden del Creador. Y mayormente, pues, cuando se habla de ese ¿verdad?, Malaj, de ese ángel, pues se entiende que la ejecución de la palabra del Creador en él era para desviar a alguien, o para acusar a alguien, o para oponerse a alguien. Uno de los ejemplos que podemos, ¿verdad?, que yo entiendo que se pueden utilizar es el de cuando Bilam, en Números 22, cuando Bilam es ordenado ahí a maldecir al pueblo de Israel, y el ángel del Creador se enfrenta frente a él, o sea, se para frente a él como opositor, como desviador, y le advierte que, ¿verdad?, sabemos que le advierte que no haga lo que fue mandado a hacer. Vemos que ahí ese emisario sirvió de opositor y de desviador. Otro relato, ahora no me acuerdo muy bien dónde es que está, pero creo que tú, Dani, lo comentaste cuando están, creo que en Job, cuando están en la mesa hablando, y el relato dice que un ángel decía una cosa, otro decía otra cosa, cuando el Creador dice, ¿cómo lo vamos a probar, verdad? Y uno se levanta y dice, yo serviré de mentira en la boca de sus profetas, y él dice, pues ve y hazlo. O sea, el Creador, pues al final da la orden y da el permiso para que ese emisario fuera y sirviera de eso. Que creo que esos son como términos que son bien importantes entender. Otra cosa que quería mencionar también, que en la Torah a veces, y en el Tanaj, ¿verdad?, se habla de demonios, de la palabra demonios, y si estudiamos bien, vemos que cuando se habla de los tal demonios, significa que son como dioses extraños, como ídolos que el ser humano crea para crear un tipo de miedo o un tipo de poder sobre la multitud. Entonces, es bien interesante cuando leemos que se habla de demonios. Vemos que se habla de que el pueblo sacrificaba demonios, o sea, sacrificaba ídolos extraños. Vemos que hablaba que hicieron sacerdotes para los demonios, para los lugares altos. También vemos que se habla de que se daban sacrificios de los hijos y las hijas a los demonios, que cuando vemos el concepto, se está hablando, cuando se habla de demonios, se está hablando específicamente de ídolos que el ser humano creaba. Y es bien interesante porque vemos en el relato de Deuteronomio, cuando el pueblo hace, ¿verdad?, junto con los que salieron de Egipto, los egipcios que salieron con ellos, porque ellos no salieron solamente ellos, salieron también del pueblo de Egipto con ellos. Vemos que ellos crean el becerro de oro, y vemos que no es casualidad que muchas veces estas denominaciones de otras sectas y otras religiones crean este ídolo con cuernos, poderoso, grande, temeroso, que implanta miedo. Y vemos que prácticamente utilizan características de estos animales, así como el toro, la cabra, el becerro, etcétera.
Y es bien interesante que vemos que en el relato de Deuteronomio eso fue lo que utilizaron un becerro. Y ahí vemos de dónde sale, ¿verdad?, todo este concepto. Seguimos con la ronda. En Éxodo, no Deuteronomio, en Éxodo donde el relato del Dios o sea, la fundición que hace Aarón. Sí, perdón. Disculpa. Seguimos con la línea. Adelante, Emilio. Sí. Fíjate, Jehová no tiene una fuerza antagónica que se anteponga ante él. Es lo primero. Tengo algo que leer aquí, que la palabra Satán, en referencia a los humanos, el primer humano llamado Satán en la Micra es David. Cuando los gobernantes filisteos, al obedecer la presencia al obedecer la presencia de David, y los que le apoyaban en su campamento, cuando se preparaban para la guerra con Israel, se quejaban de que David, de hecho, llegaría a ser su Satán. Llegaría a ser el Satán de ellos. Eso está en 1 Samuel 29:4, con el fin de ganar el favor de su propio rey Saúl. La segunda ocasión fue la de Shimei, de la casa del rey Saúl, el cual más temprano había maldecido y humillado a David, mientras que el rey huía a Jerusalén. Segunda de Samuel 16:5-14. Posteriormente, Shimei, arrepentido, le rogó a David que lo perdonara. Eso está en segunda de Samuel 19:19-21. Abishai, un miembro de la corte de David, hizo que ejecutaran a Shimei por haber maldecido al rey. Sin embargo, David optó por la indulgencia y tildó a Abishai y a su hermano de Satán, o sea, adversario, por el solo hecho de seguir tal cosa. Segunda de Samuel 19:23. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Emilio, por el aporte. Quería leer, ¿verdad?, esa parte ahí de segunda de Samuel 19:22, que es la anterior. Dice: David entonces dijo: ¿qué tenéis vosotros conmigo, hijos de Silvia? ¿Qué me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No conozco yo que hoy soy rey sobre Israel?
fíjense que interesante se utiliza la palabra adversario. Cuando logramos conectar esa palabra adversario en el hebreo, el término es lesatán, que significa adversario. Entonces aquí cabe ya, ¿verdad? Se derrumba la ideología o la mitología esa de ese ser con cuernos y un sinnúmero de cosas que hace cosas malas y demás. Así que es bien importante, ¿verdad? Poder entender los conceptos del libro hebreo, porque las traducciones han llevado un sinnúmero de adulteraciones y pues dando hincapié en cosas en base a Roma y cosas del pasado también. ¿Hay alguien más que quiera dar un aporte, alguna duda o pregunta? Sí, mira, perdón, quería comentar algo sobre lo que habló ella sobre los demonios. Estoy hablando de la parte del punto de vista psicológico, para cuando se explica lo que es eso, lo que es demonio. Se dice que para que la gente entendiera ciertas temáticas en el ser humano que eran ocultas al hombre o que eran de algo muy esotérico que no podían entender o que eran contrarias a la mente humana, pues se crean como ciertos arquetipos con ciertas temáticas, y esos arquetipos lo único que hace es ubicar en dónde está el problema de ciertos grupos o ciertas personas. Entonces eso se cogió o se tomó y se pone como una personalidad, lo cual no es una personalidad, sino que son ciertas temáticas opositoras para poder entender la conducta humana. Esto lo digo a manera de cómo la psicología puede definir cuando las religiones hablan de demonios. La psicología te lo pone más bien como una invención humana o de la mente, una construcción mental para poder identificar ciertos pensamientos negativos, y como ocurren como en un clúster, como en un grupo, y eso se llama un arquetipo, pero no es una persona, una personalidad, sino que es cierta temática que define a ese arquetipo, define a ese tipo de pensamiento que va ocurriendo en diferentes culturas o comunidades. Eso es lo que quería aportar más o menos en cuanto a la psicología, cómo se explica. Gracias, Minelma. Yo entiendo, sí, que es parte de un conocimiento más allá, ¿verdad? Tiende a ser sabiduría, cómo poder entender este tipo de manipulación, como lo acabas de mencionar, y poderlo ir encajonando para poderlo entenderlo de esta manera. Yo entiendo que la escritura en sí muchas veces explican unas cosas que a veces se puede explicar con eso mismo, con avances o tecnológicos, o avances psicológicos, de sabiduría y de entendimiento, y creo que Rey Shlomo explica muchas cosas de estas. Por eso es que muchas veces no la entendemos, porque es una sabiduría que está bien, como que bien a otro nivel. Y sí, y he conocido de personas que explican unas cosas que tú te quedas, wow, mira, esa persona no cree en nada y acaba de explicar algo porque no está cerrado en un círculo dogmático religioso. Y cuando esta persona no tiene un vínculo como que cerrado con una religión, tiende a explicar y expresar unas cosas más abiertas que uno las puede entender hasta mucho mejor. Quería seguir con Job 1:11, si me permiten. Job 1:11 dice: mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo el Creador a Satanás, ¿verdad? Satán, que es la palabra correcta: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán, delante del Creador, y un día aconteció que sus hijos iban a comer. Qué interesante que Satán, ¿verdad? Le dice, tócalo, tócalo. O sea, que el Creador es quien toca aquí a Job. ¿Por qué? Pues eso lo vemos al final del libro de Job, cuando el Creador le cuestiona a Job. O sea, no es más que Job lo glorifica
a él y lo exalta, ¿verdad? Como que él es todo, él fue quien lo puso en ese lugar. Y Job en ningún momento atribuye a este ser, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, como muchos lo ven, este ser como que en rebeldía o en desacuerdo con el Creador. Al contrario, el Creador pone en prueba a Job. Y esto es algo que pues mucha gente no ha entendido bien. El libro de Job es algo que hoy en día es cuestionable, claro. Nosotros como Careita pues tocamos puntos referentes a Job como enseñanza, claro. Toda la Torá es enseñanza para poner, ¿verdad?, los mandamientos del Creador a fin de que se cumplan. Déjame ver qué más tengo por aquí. Primera Samuel 16:14 dice: y el espíritu del Creador se apartó de Saúl y le atormentaba el espíritu malo de parte del Creador. O sea que, y los criados de Saúl, el 15, le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte del Creador te atormenta. O sea, en ningún momento vemos, ¿verdad?, estas personas en este lugar pensando en que hay otro ser en oposición al Creador, haciéndole, ¿verdad?, rival o haciéndole algún tipo de fuerza al Creador. Todo viene de parte del Creador. Incluso vemos a todos, ¿verdad?, a estos justos, estas personas temerosas al Creador, que ellos sabían que cuando venían algo malo venía de parte de él. O sea, no había nada en rivalidad, no había nada que supusiera a él, sino que el Creador era todo. Y aquí, ¿verdad?, como leí anteriormente, Devarim 32-39, que dice que el Creador es el que hace morir, hace vivir y da todo. Seguimos con algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, seguimos entonces con la línea. Adelante, Eric. Gracias. Bueno, en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice que volvió a encenderse la ira del Eterno contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole: haz un censo de Israel y de Judá. Y tenemos un paralelismo aquí de 2 Samuel 24:1 con 1 Crónicas 21:1, donde dice: pero el adversario se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Hay personas que aquí juegan con estos dos versículos, pero no los entienden realmente. Aquí cuando habla de Satanás no es ese diablo con cachos que piensan que existe el cristianismo y otras religiones que son propias del paganismo. Satán solamente aquí se refiere a adversario. Y aquí el Eterno mismo se está levantando como adversario contra Israel para incitar un censo que estaba prohibido hacerlo. Pero a pesar de que estaba prohibido en la Torá, el rey David transgredió y llevó a todo el pueblo a cometer un pecado. También quería ver acá el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado de turno los días del convite, Job enviaba, versículo 6 mejor, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Hasatán. Y dijo el Eterno a Hasatán: ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán al Eterno, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo al Hasatán: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Hasatán al Eterno, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí empieza entonces la prueba para Job, para Job. Pero este Hasatán era un ángel que prácticamente le pedía permiso al Eterno para actuar, para poner una prueba al noble Job, el cual era un hombre justo. Y este Hasatán no era un enemigo del Creador, como lo estamos viendo, conversaban, le pedía permiso y el Eterno lo autorizaba hasta cierto límite. Entonces aquí vemos que Hasatán puede ser cualquier ángel, puede ser una persona,
¿cierto? Como David, que fue llamado que era un Satán para los filisteos, el adversario, el ángel que se puso delante de Bilam para detenerlo, también fue llamado Satán en la escritura en hebreo, pero aquí estamos hablando de un Ha-Satán. Este parece ser un ángel que se dedica a esto, a acusar, un ángel acusador. Entonces nosotros podemos ver que todos estos ángeles obedecen a Dios y se sujetan a su voluntad. Quería leer también Isaías, capítulo 26, versículo 14. Aquí habla de unas personas, a partir del versículo 13. Eterno Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Entonces, cuando el Eterno deshace todo el recuerdo de una persona, esa persona ya no tiene posibilidades de resucitar. Pero, versículo 18 dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Entonces, las personas, aquí está hablando de las personas que van a resucitar, y son personas obviamente que estaban escritas en el libro de la vida, personas que fueron justas, que se esforzaron en seguir la Torá, el camino del Eterno, que buscaron al Eterno en vida, digamos, para caminar con Él. Quería ver Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia. Bueno, este es el destino. El Sheol es un sepulcro. No es un lugar donde la persona es atormentada por la eternidad, sino que es simplemente el sepulcro donde todos vamos. Salmo 6.5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Salmo 37. Esto es lo que quería leer antes. Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22, pero los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29, los justos heredarán la tierra, vivirán para siempre sobre ella. Entonces, aquí vemos cómo el destino de los justos, de los que siguen los caminos del Eterno, es la tierra, heredar la tierra. Y el camino de los que hacen el mal es simplemente su recuerdo será borrado y no resucitarán. Eso quería aportar. Gracias, Eric. Ahora con el tema del Seol o del infierno, ¿verdad? Que es llamado erróneamente aquello donde van las almas muertas. Solo en la historia romana es donde se ve este tipo de doctrina cobrando vida. Lo que voy es que le ponen como que ahí están todas las almas perdidas, todas las almas que han muerto, esperando un día de juicio. El Seol es simplemente aquello, como lo acabas de mencionar, donde va el cuerpo luego de no tener vida, que es simplemente una sepultura o sepulcro. No es nada más que eso. Y sí, quería leer el Salmo 6.5, pero veo que lo has leído, para entender, ¿verdad?, que esto del infierno, que esto de lo que será llamado erróneamente algo, prácticamente una historia romana, donde se ve el Seol, Hades, Zeus, las almas del inframundo y todo este tipo de cosas. Mucha gente suele mezclar esta historia con la historia del pueblo hebreo, y ahí donde quedan atrapados, quedan prácticamente imaginándose cosas con temor y con miedo a la vida. Como se mencionó en un principio, esta es la historia de verdad. Esto es el Creador hizo todo en la tierra para nosotros, para poder vivir. El huerto es lo que han sacado de concepto para decir que eso es lo que vamos a encontrar en el cielo después de esta vida. Nadie sabe que ni el rey Shlomo dice
nadie sabe lo que hay después de esta vida, porque nadie ha muerto y ha regresado para decirnos qué es lo que hay después, qué es lo que hay en el otro lado. O sea, ya se sabe que el Creador, ¿verdad? El rey de todo, todas las almas son de él. La alma que pecare, ¿verdad? Esa ciertamente morirá. Ezequiel 18:4. Y nada, seguimos con la misma ronda. Adelante, Ilian. Es bien interesante todo lo que han mencionado Eri y tú. A mí me hace reflexionar. Vemos que en las Escrituras se habla que el Creador no se agrada de la muerte del impío. Entonces, si Él no se agrada del malvado y Él lo que desea es que el malvado se cambie de su camino y empiece ¿verdad?, a practicar la justicia y la rectitud, ¿cómo podemos imaginar, cómo podemos encajar el hecho de un Elohim, un creador que disfruta de una alma sufriendo por la eternidad bajo un lago de fuego, etcétera, etcétera? Es como algo contradictorio, ¿verdad? Y sabemos, es bien interesante porque cuando hablamos de Satán, de adversario, hay también que ver que el que hace el mal, el que hace lo malvado, es un adversario, porque está en contra de la ley, está en contra de la rectitud. Y es bien importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos que la salvación, ¿verdad?, el agradarle al Creador significa obedecer y observar la ley. Eso es lo que nos va a encaminar por el camino de rectitud y justicia. Y todo aquel que no haga eso es un adversario, se termina convirtiéndose en un adversario de la ley, de la instrucción. Y es bien interesante que ese concepto también se puede utilizar hasta en nosotros mismos, porque pues el humano es el único que tiene esta libertad de escoger qué camino quiere seguir, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Otra cosa que quería mencionar es que hay que ver que el camino de las Escrituras es un camino de paz. No, cuando uno decide seguir este caminar, tú lo haces porque es un camino de entendimiento, de conocimiento, de paz, y tú no lo haces con el motivo de tener temor o miedo a un infierno, a un hombre con cuerno o ese tipo de cosas, porque vemos que el que sigue la Torah vive en paz, porque el Creador lo cuida, ¿verdad? Esa es la promesa que se le da a los hombres, ¿verdad? Los hombres justos, el Creador los cuidaba en su camino. Esa es parte de la bendición de la que se habla cuando se cumple Torah. Y se dice, ¿verdad?, que el que camina en el camino de rectitud va en paz, va tranquilo, porque su esperanza y su seguridad está puesta en el Creador. Y vemos que pues hay movimientos que la creencia los mueve, el miedo, el temor, el susto, el desconocimiento. Entonces es bien importante conocer estos conceptos porque nos puede liberar de todos estos dogmas que nos han enseñado, ¿verdad? Por lo menos a mí, que no nací dentro de lo que es el caraísmo, el judaísmo. Son dogmas que nos atan y no nos hacen entender y conocer lo que en realidad el Creador quiere de nosotros. Y seguimos con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con Emilio. Adelante, Emilio. Sí, quiero leer algo aquí que está en Zacarías. Dice, la segunda referencia de un Satán celestial antagónico, se encuentra en Zacarías 3, 1 al 2. En la cuarta de ocho visiones, el profeta observa a Yehoshua, sumo sacerdote,
frente al ángel de Jehová, y el Satán de pie a su derecha para acusarlo. No está claro exactamente cuál es la naturaleza de la acusación contra Yehoshua. Sin embargo, a diferencia del Satán de el yo, el Satán de Zicayahu, de Zacarías, no habla de todos modos, de todos modos, resulta reprendido, no por el ángel de Jehová, sino por el mismo Jehová. En su reprensión, Jehová le recuerda al Satán que él ha escogido a Jerusalén, que ni la iniquidad de Yehoshua ni los pecados de los exiliados que regresan son de tal magnitud para que estorben la inauguración del Cohen Hagadol, ni el pecador de la comunidad, lo cual le causa consternación al Satán acusador. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Emilio, por el aporte. Quería leer eso de Zacarías 12:1. Exacto. Dice, ¿verdad? Solo el Creador... ¿Perdón? Digo que los lentes no me ayudan, por favor. Ah, no, tranquilo. Quería leer Zacarías 12:1. Solamente el Creador, ¿verdad?, es quien nos da ese aliento, soplo de vida, lo que se le llama el espíritu, y solo Él destruye el alma de los que hacen el mal o de los pecados de muerte. Dice Zacarías 12:1, carga de la palabra del Creador sobre Israel. Dijo el Creador, el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, cuando vemos esto aquí, se entiende que el Creador no hay, como se mencionó, ¿verdad?, en ocasiones pasadas, aquí en esta conferencia, no hay otra persona que no sea el Creador quien dé el espíritu o el aliento de vida al hombre. Solamente el Creador, ¿verdad?, el que extiende los cielos y funda la tierra. Este fue el que diseñó todo. Solamente a Él hay que rendirle tributo, rendirle pleitesía, serle agradable, serle de agrado delante de Él. Yo creo que son escritos que cuando los leemos nos enseña contundentemente de que no hay otro ser que no sea Él, no hay otro ser, ¿verdad?, que ha creado sus emisarios, como leyó Eric aquí en los Salmos, que ejecutan la voz de su precepto y de sus palabras para ponerla por obra, como se dice montones de veces en los escritos, como lo dice mismo el rey Shalomo, porque la tierra también es el estrado de tus pies. ¿Quién más que tú? Si tu pueblo, ¿verdad? No hay una cavidad aquí para un Satán, un Satanás, ¿verdad?, como le llaman por ahí. No hay cabida. Y darle importancia a ese título o a esa descripción, vamos a ponerle llamado a esa descripción, porque realmente es una descripción, es como si uno también estuviese enalteciendo a alguien en comparación al Creador, como si esa entidad fuera
poderosa o asimilar a lo que el Creador hace, y eso es como un tipo de idolatría. Así que yo creo que estos términos y esto del Seol, por eso es que puse estos temas juntos, porque tienen que ver, y se ha expuesto aquí, tanto del Seol como de Satán, porque tienen que ver básicamente todo con lo mismo, y esto del paraíso, del cielo, cuando vamos a morir, a dónde vamos. Yo creo que todo esto va todo atado a lo mismo y va a una sola descripción. El Creador es todo, es quien da la vida. Cuando morimos, pues nadie sabe a dónde va. Y todos estos puntos de referencia que se han tocado aquí son puntos importantes que los vamos, ¿verdad? Los ponemos en reflexión luego de estas conferencias para estudiarlo, analizarlo y llegar cada uno a su conclusión. Seguimos con la línea con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Quería leer Isaías capítulo 45, versículo 5. Dice: yo soy el Eterno, ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te señalé, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, ninguno más que yo. Entonces aquí queda descartado el cristianismo, por ejemplo, donde creen que hay una Trinidad o creen que hay un Dios Hijo. Eso no, eso contradice el Tanaj, contradice la Torá. Hay un solo Dios, un solo Elohim, un solo Eterno, ¿cierto? Porque dice que ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, dice el Eterno. Y dice que en el versículo 7 que Él forma la luz, crea las tinieblas, y hace la paz y crea la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. Entonces aquí vemos que todas las cosas, todo lo que nos acontece a nosotros viene del Eterno. No hay un ejército de ángeles malos tratando de perjudicar los planes del Eterno, los planes de Dios. Todo lo que nosotros recibimos, sea bueno y sea malo, viene del Eterno y hay que darle las gracias por eso. Esa es como la conclusión del libro de Job. Y con respecto a esto, hay unos versículos donde se traduce como demonio la palabra Chedim, que ya lo mencionó la hermana Ilian, pero yo quería leer acá el versículo, Salmo 106, versículo 36. Dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los Chedim. Allí en hebreo dice Chedim, ¿ya? Que mal traducido como demonios en las Biblias en castellano. Y las Biblias en inglés también, porque dice demons, eso también lo estuve viendo. Dice: derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Aquí la misma escritura nos está diciendo quiénes eran esos Chedim. Los Chedim eran los ídolos de Canaán o de Canaán. Y los ídolos de Canaán eran unas estatuas que adoraban los cananitas. No eran criaturas invisibles que podían comer y beber y reproducirse y volar y que tenían alas, como lamentablemente lo menciona el Talmud, porque en el Talmud dicen que estos Chedim eran criaturas que incluso que se alimentaban. Hay un texto en el Talmud babilónico que se llama Chagigá 16a. Esto yo lo leí personalmente, lo cual obviamente esto contradice la escritura. No hay criaturas que coman, beban, se multipliquen como los humanos y que sean invisibles y que anden por ahí haciendo lo que quieren. Eso contradice las enseñanzas de la Torá. Bueno, y en el cristianismo también tergiversan el Isaías 14. Algunos dicen que Isaías 14 está hablando que aquí aparece Satán, pero un mal entendimiento del concepto Satán. En Isaías 14, versículo 4 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Entonces aquí me queda súper claro que todo el contexto, aquí la sentencia, la profecía es contra el rey de Babilonia. Que hayan algunos versículos aquí donde se usa un lenguaje figurativo, eso es otra cosa. Si una persona no sabe entender el lenguaje figurativo de la escritura, es mejor que se ponga a estudiar con personas que tengan otro nivel de conocimiento, para que le expliquen bien, para que no se confundan. Ezequiel 28 también lo citan en el cristianismo y dicen que se refiere a un diablo o algo así.
Pero acá en Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno al Señor. Entonces aquí está hablando del rey de Tiro, y después lógicamente se utiliza un lenguaje figurativo, un lenguaje simbólico. Pero finalmente pues, se menciona que este rey de Tiro, ¿cierto?, fue derribado hasta el Seol, me parece que dice. Y el Seol es simplemente el sepulcro. Dice, todos los que te conocieron, en el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, es una persona que finalmente murió como cualquier otro ser humano. O sea, eso quería. Gracias, Eric. Y abundando, ¿verdad?, de lo que has dicho, ya se mencionó anteriormente, pero aquí bien claro, en 1 Samuel 16:14 dice, y el espíritu del Creador se apartó de Saúl y le atormentaba el espíritu malo de parte del Creador. Ya se había leído antes, pero para seguir recalcando, que ya los criados de Saúl sabían que ese espíritu lo atormentaba que venía de parte del Creador. O sea, no había una entidad aparte del Creador que no sea un atributo del Creador. Todo esto, ¿verdad?, para atribuir como que venía de parte del Creador. Todas estas cosas malas que nos pasan, como se ha mencionado anteriormente, que viene la bendición y la maldición, que son de parte del Creador. El Creador es quien hace todo esto. Él lo ha mismo dicho, él lo acaba de leer, soy yo quien hago lo bueno y hago lo malo, que pongo la adversidad, y el Creador también trabaja en la oscuridad. O sea, el Creador es todo, el Creador es quien hace todo. Poner una entidad como que le haga frente al Creador es como algo ridículo y absurdo, algo que va en contra de los principios de la Torah. Vemos que alguien tiene una pregunta, se puso aquí. Si alguien puede leer la pregunta, ok, una pregunta de Laura, tengo una pregunta. A esas personas que están endemoniadas, ¿qué le llaman? ¿Exorcismo? ¿Por qué y cómo eso sucede? Bueno, ¿hay alguien que le quiere responder? Bueno, yo pienso que son problemas psiquiátricos solamente, porque no existen los demonios. Todos los ángeles obedecen al Creador y le bendicen, como lo hemos visto en la Escritura. Gracias, Eric. Aquí, como se mencionó en 1 de Samuel 16, aquí se notaba que había un emisario de parte del Creador atormentando a Saúl. Hoy en día podemos ver emisarios que también atormentan a las personas, lo hacen enloquecer. Hay personas que las mismas emociones, trastornos mentales, que ven ciertas cosas, son personas que están mal de la cabeza. Como mencionó, yo creo que Minerva trajo ¿verdad?, un ejemplo de algo que se estudia, personas que han estudiado esto, y muchas veces son trastornos psicológicos, personas que han pasado por situaciones, personas que han quedado mal de la cabeza. Entonces, muchas veces cuando se le dan medicamentos y ciertas características, ¿verdad?, que atrapan a este individuo dentro de sí, esta persona enloquece, y muchas veces cuando se trata de oprimir o restraer a esta persona lucha contra esta fuerza de poder escapar, y ahí es donde dice, mira, esta persona tiene un demonio, tiene algo dentro. Y no es solamente eso, son conductas, ¿verdad?, de estas personas que han tenido por situaciones que han pasado, y los medicamentos también, los fármacos. Seguimos con la ronda. Adelante, Ilian. Sí, yo creo que se ha hablado bastante del tema. Yo creo que está bien claro. Yo creo que lo más importante es entender que todo proviene del Creador. El Creador no tiene adversario. Vemos, es bien interesante, a veces en las Escrituras vemos que, por ejemplo, entendemos y sabemos, y se dice en las Escrituras que el Creador sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero entonces vemos que en Éxodo se lee que el ángel, aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca al lugar que yo te preparo. O sea, que el representante del Creador aquí fue un ángel el que sacó al pueblo de Egipto, pero no se dice que fue el ángel que lo sacó, se le atribuye ese hecho al Creador mismo. Otro relato bien interesante
que vemos en Jueces, capítulo 13, del 17 al 18, que dice: entonces dijo Manoah al ángel del Creador: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel del Creador le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Viendo que es irreconocible, o sea, secreto, oculto. Aquí vemos la contestación del Malá. El Malá le dice como que ¿qué importa mi nombre? Lo que importa es de quién vengo, el mensaje de dónde proviene, viene del Creador. Yo solamente soy un mensajero. Y vemos que hasta en ese punto es contradictorio y está mal idolatrar también al mensajero del Creador, porque hay que entender que aunque venga el Malá llevando el mensaje del Creador, hay que entender que es del Creador, o sea, proviene del Creador, y toda la honra y la gloria y la, ¿verdad? Y se me fue la palabra de la mente, toda glorificación es para el Creador. Y entonces, de la pregunta que pregunta Laura, es bien interesante porque, como dijo Minerva también, hay que entender que hay cosas que son enfermedades mentales y no podemos confundir. Vemos en los tiempos de antes que mucha gente murió porque se creía en estos dogmas y estas creencias extrañas, y los sometían a personas con enfermedades mentales a ritos extraños y que ocasionaban la muerte de esa persona, cuando en realidad era una enfermedad mental, triste por demás. Entonces, pues hoy sabemos que el Creador nos dio la ciencia, la medicina, la ciencia, todo eso proviene del Creador también, el conocimiento. Entonces, pues el Creador nos dio eso para entender y comprender estas conductas, ¿verdad?, de personas que a lo mejor hayan tenido un trastorno mental. Pero también hay que entender que hay personas malvadas a las que el Creador envía a sus emisarios para que les sirvan de confusión, de tortura, y lo vemos en el caso que ya mencionaron de Saúl, el rey Saúl. Fue atormentado por un emisario a causa de su desobediencia. Y es bien interesante que yo creo que Saúl lo único que tenía que hacer era arrepentirse y volverse del camino del mal y empezar a seguir lo correcto. Yo creo que si él se hubiera humillado delante del Creador de corazón, yo creo que ese atormento que él tenía pudiera haber sido quitado de él, pero no fue así, porque pues el Creador conocía el Creador conocía el corazón de él y sabía que no iba a suceder eso, y por eso fue que pues terminó como terminó. Y otra cosa que también quería mencionar es que el Creador prohíbe estar yendo a adivinos, pitonisas, personas que leen el futuro, lo que sea de esas tonterías, porque si en tu corazón tú estás buscando esas cosas, tú vas a empezar a ver esas cosas, te van a empezar a pasar cosas y tú vas a seguir creyendo en esas cosas, pero ¿sabes qué? Es un engaño. Todo esto es un engaño y una prueba que el Creador te está poniendo, porque tu corazón deseó seguir esas cosas. Y yo creo que muchas veces cuando estas personas que dicen, no, que yo vi esto, que se movió algo en mi casa de esto, que yo sentí eso, son personas que en su corazón están buscando esas cosas ocultas, y el Creador empieza a perturbarlo con esas mismas cosas que el corazón de ellos anhela, y se desvían hacia eso. Y no, hasta el momento no tengo más nada que añadir. Gracias, Ilian, por el aporte. Quería abundar que mientras el rey David tocaba el arpa, ¿verdad?, para tranquilizar el alma de Saúl, el espíritu que le envió el Creador a Saúl no se metía con David. O sea, aquí más que claro, cuando vemos este tipo de cosas, podemos entender que el Creador, cuando envía algo, es a esa persona. David en ningún momento creía en nada de lo que creía Saúl. Saúl se puso a indagar, a hacer lo que el Creador le aborrece y lo que el Creador le ha prohibido al pueblo de Israel. ¿Y cómo terminó Saúl? Saúl pues terminó muerto. Esto nos resta, ¿verdad?, entender que sí, todo proviene del Creador. El Creador es quien nos pone a prueba,
Y cuando vemos este tipo de cosas, pues solamente tiene un nombre, el Creador lo envió, el Creador nos pone a prueba, el Creador es quien puso esto aquí, pero no es porque eso está pasando porque hay una fuerza contraria al Creador o hay cosas malas, todo lo bueno y todo lo malo, le corresponde al Creador. Pero seguimos con la línea, adelante Emilio. Sí, eso, como tú dices, Daniel, no hay ninguna fuerza antagónica que se interponga ante Jehová. Él es que lo ha hecho todo, lo bueno y lo malo, él es que lo hace. Y nada, creo que todo con relación a Satán, al Hasatán, ya se ha dicho. Creo que ya será otro tema para la próxima intervención. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Gracias Emilio por el aporte. ¿Alguien más quiere añadir alguna duda, pregunta, alguna sugerencia, un aporte? Sí, lo que yo quería decir era que todo lo que se oponga a tu crecimiento espiritual o todo aquello que se oponga o intervenga en tu conexión con el Creador ya constituye de por sí un Hasatán, alguna fuerza opositora. Entonces, está de nosotros mismos vencer eso. O sea, dentro de nosotros tenemos la posibilidad de vencer eso, a través del estudio de la Torah, a través de la oración, a través de la conexión y el estudio de la Torah, como estamos haciendo ahora. Es las herramientas que nos entrega el Eterno para nosotros poder identificar cuál es el Hasatán que tenemos alrededor de nuestras vidas. Sí, ya con eso. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos, yo creo ya estamos fuera del tiempo. Seguimos con una ronda rapidito. Eric, ¿algún aporte adicional? No, ya hemos abundado bastante, ya nos pasamos del tiempo. Ok, excelente, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte adicional a esto? Bueno, si no hay más ningún aporte, culminamos con la conferencia número 29, así que les deseo un Shabbat Shalom y Shabbat Tov para todos. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Shabbat Shalom y Shabbat Tov.